Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Que hoy la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Y este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: alaba al Señor tu Dios todos los días. Y hoy la palabra nos llega del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, y dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la versión actualizada: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. En la versión en inglés: Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, hoy la palabra poderosa del Señor nos llega del libro de Mateo. En esta mañana glorificamos y le damos las gracias al Señor por la vida que tenemos. Le damos las gracias al Señor porque todos los días el Señor está presente en nuestras vidas, y hoy le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que derrama diariamente en nuestro diario vivir. Mis queridas hermanas y hermanos, hoy a través de la palabra, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Siempre lo diré y está escrito en la Biblia. Cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la vida. Y nos toca a nosotros saber qué propósito, para qué propósito Dios nos trajo a nosotros a este mundo. Y hoy la palabra te dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Por tal razón, si a ti Dios te escogió y te trajo al mundo, imagen y semejanza, y te trajo al mundo, es porque Dios tiene un propósito para ti. Te está diciendo a través de la palabra que la conducta tuya debe ser luz para otros que no conocen al Señor, para que tú sirvas de ejemplo a esas personas que no conocen al Señor. Mientras tú logras descifrar con qué fin Dios te trajo a este mundo, te toca a ti llevar la luz del Señor por el mundo. ¿De qué forma? Tú sabrás cómo hacerlo. Si tú estás entregado al Señor y tu corazón está entregado al Señor, Dios te va a adoctrinar a ti para que tú puedas llevar la palabra de Él por donde quiera que tú vayas. No es difícil. Lo que pasa es que tienes que tener la suficiente valentía para poder enfrentar al mundo y las cosas que hay a través de todo el mundo para que tu vida sea plena. Si tú no aprendes a dejar todo en manos del Señor y tú no das de ti para que la palabra del Señor se difunda en el mundo, ¿cómo tú pretendes que el mundo cambie? ¿Cómo tú pretendes que las personas cambien si tú ni siquiera das lo que aprendes diario del Señor para otras personas? Tenemos que aprender, mis queridos hermanas y hermanos, que la palabra de Dios no solamente está escrita en la Biblia para leerla únicamente. La palabra de Dios está escrita en la Biblia para leerla y para ponerla en función en nuestro diario vivir. Se trata de cómo tú puedes llevar las obras del Señor al mundo que nos rodea. De cómo tú puedes cambiar el mundo con tan solo tú cambiar tu vida. Dice también la palabra: hagan buenas acciones. ¿Cuántas personas van por el mundo haciendo buenas acciones? ¿Cuántas personas dicen creer en el Señor? ¿Cuántas personas dicen que tienen a Dios en su corazón? Pero ¿dónde tú ves sus buenas acciones? ¿Dónde tú ves sus buenos actos? Cuando lo único que tú ves es que esa persona habla mal de su prójimo, que esa persona aborrece a su prójimo, que esa persona que dice creer del Señor dice: Dios se olvidó de mí. Entonces, si tú crees en Dios, ¿por qué dices que Dios se olvidó de ti? Si tú crees en Dios, ¿por qué tu fe es tan vaga? ¿Por qué tu fe es tan pobre? Tenemos que aprender que la fe que tú le tienes al Señor todos los días va en aumento si tú le das la oportunidad al Señor de que siga entrando en tu vida. Si tú no lees la Biblia, si tú no la buscas en el teléfono, si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo tú pretendes que tu fe vaya en aumento?
Cuando hay tantas incertidumbres y tantas dudas que hay en nuestro diario vivir por tantas cosas que vemos, que si no leemos la palabra y no oramos, vamos a seguir cayendo como muchos que están a espaldas de nosotros, que lo que hacen es desplomarse en el mundo diario. ¿Por qué digo desplomarse? Porque lo único que están pendientes es a las cosas materiales, a la fama, el poder, el dinero, los bienes materiales, pero no están dispuestos a sacrificarse por el Señor, a dar la palabra del Señor, a seguir los caminos del Señor. Pero claro, como la vida mundana, como los bienes materiales son más fáciles, pues yo me voy por ese lado y me olvido del Señor, porque yo soy joven. Muchos dicen eso, yo soy joven, ¿por qué me voy a preocupar de Dios? Te puedo decir algo y te voy a dar un vivo ejemplo mío. Yo iba a la iglesia con mi madre y mi madre lo sabe porque yo llegué a hablar con ella. Y mi madre me decía, vamos a la iglesia, vamos a orar un rosario. Y yo lo hacía por ella. No lo hacía porque yo lo sentía. Cuánto lamento yo haber hecho eso de esa forma en ese momento. ¿Saben por qué? Si yo hubiera aprovechado esa oportunidad cuando mi madre me invitaba a la iglesia, sacarle provecho, si yo hubiera aprovechado las veces que mi madre decía, vamos a hacer un rosario, si yo hubiese aprovechado todas esas oportunidades, yo hubiera estado en los caminos del Señor desde mucho antes. No me arrepiento de estar ahora en los caminos del Señor, pero si yo hubiera cogido al Señor en serio cuando yo era mucho más joven, yo hubiera estado y hubiera cambiado a muchas personas a favor del Señor. Pero aún así, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo estoy ahora en los caminos del Señor, voy para 3 años. Y me he mantenido firme en los caminos del Señor a tal punto que cuando yo me voy de vacaciones, yo me llevo al Señor conmigo. Y yo doy la palabra donde quiera que yo esté. Y el que ve la palabra mía diaria sabe que yo me he ido muchas veces de vacaciones y en los sitios que yo esté, yo siempre doy la palabra del Señor. Para gloria y honra de Él, nada más. ¿Por qué? Porque necesitamos que este mundo cambie. Necesitamos con las buenas obras de nosotros demostrarle a todo aquel que no cree en el Señor que el Señor existe, que es un Dios vivo entre nosotros. Para que las personas aprendan a creer en Dios. Y por último, dice mi querido hermana y hermano, la palabra de hoy. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Si tú vas por el mundo haciendo las buenas acciones que se supone que tú hagas, las personas van a notar eso y van a querer cambiar a favor del Señor o entregarse al Señor. O van a tener esa incertidumbre, esa intriga de por qué yo estoy de la forma en que estoy feliz, contento, porque saben que tengo un Dios vivo presente en mi vida. Porque yo tengo un Dios vivo presente en mi diario vivir, porque mi Dios va conmigo donde quiera que yo vaya y jamás me deja solo y me guía por los senderos más oscuros y me guía por los senderos de justicia, porque Dios no me deja caer. Siempre va conmigo y me agarra de la mano para que yo jamás caiga. Yo te invito, mi querida hermana y hermano, para que tú jamás caigas en la tentación, caigas en las cosas materiales. Comienza a buscar del Señor y comienza a orarle al Señor con un corazón sincero a diario. Estamos orando en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanos, por las intenciones de cada uno de ustedes, por nuestros matrimonios y nuestros hijos. Nos encontramos orando, mis queridos hermanos y hermanos, en esta mañana. Quiero poner en oración a José Otero, a José Figueroa, a Yaniel. Quiero poner en oración a Marta para que el Señor siga sanándola y a todos los demás el Señor los pueda bendecir y sanar. Ponemos en oración a Alfredo, ponemos en oración a mi amigo Hugo, ponemos en oración a mi padre y a mi madre, ponemos en oración a Carmen y a Cecilia, ponemos en oración a Iris, para que el Señor a cada uno de ellos los pueda bendecir y los pueda sanar. Estamos orando por todo aquel que cumple año hoy, para que el Señor lo bendiga, lo guarde y sea muchos años más de bendición en sus vidas. Estamos orando en esta mañana para que el Señor nos permita cambiar nuestras vidas a favor de Él.
Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: empieza tú haciendo buenas obras para que otros vean el ejemplo en ti. Mis queridos hermanas y hermanos, demos gracias al Señor por un día más de vida. Demos las gracias al Señor por el pan nuestro de cada día. Y como yo siempre digo, mi querido hermana y hermano, tienes que sacar tiempo para dedicárselo al Señor. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.